Cuánto aprecio debe sentir nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que, pensando en su pasión, le dan gracias y le acompañan en ella, consolando a nuestro Señor en su agonía. Acompaña a Tere Iturralde y Paloma Fernández todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenas tardes, amigos de Mundo Católico. Estoy aquí de nuevo, Tere Iturralde, para hablar de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que consolemos a nuestro Señor que agonizó desde el Huerto de los Olivos y que luego pasó esa pasión tan dolorosa, tan tremenda, fuera de nuestro alcance. Jamás podríamos entender lo que fue un segundo del dolor de nuestro Señor en toda su vida y sobre todo en su pasión desde la agonía en el huerto. Vamos entonces a ir meditando a través del libro de Ana Catalina Emmerich, que es una beata con una riqueza de información acerca de la vida y de toda la historia de la salvación de una manera impresionante. La flagelación de nuestro Señor, cuando Él se dejó flagelar, rompiendo su carne precisamente por todos los pecados de la carne. Ahorita lo que en la humanidad prevalece es ese desorden de la carne en todos los aspectos. El desorden, la corrupción carnal, está dominando al mundo y está acabando con toda el orden de la pureza, el orden de las familias, el orden de nuestro espíritu, porque si un pensamiento fuera del orden, ya nuestro Señor lo condena. Sobre todo cuando Él dice, si en tu pensamiento deseaste a la mujer de tu prójimo, ya pecaste igual como si tú hubieras ido con ella. Imaginémonos cómo está ahorita nuestro Señor de sufriendo por nosotros, porque en lugar de mejorar parece que vamos empeorando esta humanidad. Pensemos una cosa, hermanos, el mal es muy escandaloso. El mal hace escándalo para que vean hasta dónde puede llegar. Pero ¿saben qué? El bien es silencioso, es como María. No se ve, no se nota. El Señor sí lo conoce y el Señor lo lleva en su corazón. Sigamos cada quien en nuestro medio, en nuestro arenita que nos toca colaborar para el reino de Dios, con toda intensidad, cumpliendo lo más perfectamente bien que podamos con todo lo que el Señor nos pida hacer en el día para su gloria, para que estemos unidos en ese ejército de silencio para combatir el mal, no nosotros, sino el ejército de María y ella como capitana, para que pueda venir ese reino a la tierra. Mientras tanto, hermanos, vamos a pensar un poquito en esta flagelación de Jesús, en este dolor tan intenso de desgarrar toda su carne por todos los pecados de la carne. Vamos a meditar. No hay nada más provechoso para el alma que meditemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que después de que estuvo Jesús con Pilato, que fue burlado, lo manda Pilato a flagelar. Y Ana Catalina nos describe así ese episodio de la pasión del Señor. Pilatos, juez cobarde e irresoluto, había pronunciado muchas veces estas palabras llenas de bajeza. No hallo crimen en él. Por eso voy a mandar a azotarlo y a darle libertad. Los judíos gritaban cada vez más furiosos, «Crucifícalo, crucifícalo». Sin embargo, Pilato quiso que su voluntad prevaleciera y mandó azotar a Jesús a la manera de los romanos. Entonces, los alguaciles, pegando y empujando a Jesús con palos, le condujeron a la plaza en medio del tumulto y de la saña popular. Al norte del palacio de Pilato, a poca distancia del cuerpo de guardia, había una columna destinada a que los reos sufriesen, a ella atados, la pena de los azotes. Los verdugos
provistos de látigos, varas y cuerdas, los pusieron al pie de la misma. Eran 6 hombres atezados, de menos estatura que Jesús. Tenían un cinturón alrededor del cuerpo y el pecho cubierto de una especie de cuero o tela burda. Los brazos iban desnudos. Eran malhechores de la frontera de Egipto, condenados por sus crímenes a trabajar en los canales y en los edificios públicos. Y los más perversos de entre ellos hacían el oficio de sayones en el pretorio. Esos hombres crueles habían ya atado a la propia columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Fíjense nada más a quién puso Pilato a que azotara a nuestro Señor. De la estirpe más baja, más degradada y más maleada, que podía tener el odio más severo para poder con esos azotes penetrar hasta lo más profundo de la carne de nuestro Señor. Y de esa manera Él reparaba por todos los pecados más degradantes de nuestra humanidad caída. Parecían salvajes o demonios y estaban medio borrachos. Dieron de puñaladas al Señor, le arrastraron con las cuerdas, a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia, y lo ataron brutalmente a la piedra. Esta columna estaba sola y no servía de apoyo a ningún edificio. No era muy elevada, pues un hombre alto, extendiendo el brazo, hubiera podido alcanzar a la parte superior. A media altura había anillas y ganchos. No se puede expresar con qué barbarie estos tigres furiosos arrastraron a Jesús. Le arrancaron el manto de irrisión de Herodes y derribáronle casi al suelo. Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se despojó él mismo de sus vestidos con las manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras le pegaban, oró del modo más tierno y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba partida de dolor en la esquina de una de las alas de la plaza y que cayó sin conocimiento en brazos de las santas mujeres que le rodeaban. Jesús abrazó la columna. Los verdugos le ataron las manos levantadas en alto a un anillo de hierro que estaba arriba y estiraron tanto sus brazos que sus pies atados fuertemente a lo bajo de la columna tocaban apenas al suelo. El Santo de los Santos fue así extendido con violencia sobre la columna de los malhechores, y 2 de aquellos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Sus látigos o sus varas parecían de madera blanca flexible. Puede ser también que fueran nervios de buey o correas de cuero duro y blanco. El Salvador, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los azotes. De cuando en cuando, los gritos del pueblo y de los fariseos zumban como estruendosa tempestad y cubren sus quejidos lastimeros con que alternan písimas bendiciones. Clamaban: ¡que muera! ¡Crucifícalo! Pues Pilato estaba todavía hablando con el pueblo. Y cuando quería decir algunas palabras en medio del tumulto popular,
Una trompeta tocaba en demanda de silencio. Entonces oíase de nuevo el crujir de los azotes, los sollozos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos y el balido de los corderos pascuales que se lavaban en la piscina de las ovejas. Este balido acentuaba un espectáculo tiernísimo. Eran tristes voces que se unían a los gemidos de Jesús. El pueblo judío estaba a cierta distancia de la columna. Los soldados romanos ocupaban diferentes puntos. Muchos iban y venían silenciosos o profiriendo insultos. Otros se sentían conmovidos y parecía que un rayo de Jesús les tocaba. Yo vi jóvenes, monstruos de infamia, casi desnudos, que preparaban varas frescas cerca del cuerpo de guardia. Otros iban a buscar varas de espino. Algunos alguaciles de los príncipes de los sacerdotes daban dinero a los verdugos. Les trajeron también un cántaro que contenía una bebida espesa y colorada, y bebieron hasta embriagarse. Pasado un cuarto de hora, los sayones que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros 2. El cuerpo del Salvador estaba cubierto de manchas negras, lívidas y coloradas, y su sangre corría por el suelo. Por todas partes se oían las injurias y las burlas. Los segundos verdugos lanzáronse con rabia de hambrientos lobos sobre Jesús. Tenían otra especie de varas. Eran de espino con nudos y puntas. Los golpes rasgaron todo el cuerpo de Jesús. La sangre saltó a distancia y ellos tenían los brazos manchados. Jesús gemía, oraba y se estremecía. Muchos forasteros pasaron por la plaza, montados sobre camellos, y alejáronse poseídos de horror y de pena cuando el pueblo les explicó lo que ocurría. Eran caminantes que habían recibido el bautismo de Juan o que habían oído los sermones de Jesús sobre la montaña. El tumulto y los gritos no cesaban alrededor de la casa de Pilato. Otros nuevos verdugos pegaron a Jesús con correas, que tenían en la punta garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a tiras. ¿Cómo describir este tremendo y doloroso espectáculo? Sin embargo, su rabia no estaba todavía satisfecha. Desataron a Jesús y atáronle de nuevo de espaldas a la columna. No pudiendo sostenerse, le pasaron cuerdas sobre el pecho, debajo de los brazos y por bajo de las rodillas, anudándole las manos detrás de aquel potro de martirio. Entonces cayeron sobre él. Uno de ellos le pegaba en el rostro con saña indecible, con una vara nueva. El cuerpo del Salvador era toda una llaga. Miraba a sus verdugos con los ojos llenos de sangre y parecía que le pedía misericordia, pero redoblaban su ira y los gemidos de Jesús eran cada vez más débiles. La horrible flagelación había durado 3/4 de hora cuando un extranjero de clase inferior, pariente del ciego Cefifón, curado por Jesús, se precipitó sobre la columna con un hierro que tenía la figura de una cuchilla
gritando loco de indignación: «¡Basta! No peguéis a ese inocente hasta hacerle morir». Los verdugos, hartos, se pararon sorprendidos. Cortó rápidamente las cuerdas atadas detrás de la columna y fue a perderse entre la multitud. Jesús cayó casi sin sentido al pie de la columna sobre un charco de sangre. Los verdugos le dejaron y fuéronse a beber, llamando a los criados que estaban en el cuerpo de guardia, tejiendo la corona de espinas. Mientras Jesús estaba caído al pie de la columna, vi a algunas mujeres públicas, con cínico descaro, acercarse a Jesús agarradas por las manos. Se pararon un instante mirándole con desprecio. En este momento, el dolor de sus heridas se redobló y alzó hacia ellas la faz ensangrentada. Se alejaron entonces y los soldados les dijeron palabras desvergonzadas. Durante la flagelación, vi muchas veces ángeles llorando alrededor de Jesús y oí su oración por nuestros pecados, que subía constantemente hacia su Padre, en medio de los golpes que daban sobre él. Cuando estaba tendido al pie de la columna, vi a un ángel presentarle una cosa luminosa que le dio fuerzas. Los soldados volvieron y le pegaron patadas y palos, diciéndole que se levantara. Habiéndole puesto en pie, no le dieron tiempo para cubrir sus carnes. Echaron sus ropas sobre los hombros y con ellas limpióse la sangre que le inundaba el rostro. Le condujeron al sitio a donde estaban sentados los príncipes de los sacerdotes, que gritaron: «¡Que muera! ¡Que muera!», y volvían la cara con repugnancia. Después lo condujeron al patio interior del cuerpo de guardia, donde no había soldados sino esclavos, alguaciles y chusma, en fin, la hez del pueblo. Como la ciudad andaba revuelta y en extremo agitada, Pilatos mandó venir un refuerzo de la guarnición romana de la ciudadela Antonia. Esta tropa, puesta en buen orden, rodeaba el cuerpo de guardia. Podían hablar, reír y burlarse de Jesús, pero les estaba prohibido salirse de sus filas. Pilato quería contener así al pueblo. Había 1000 hombres. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer después de oír esta meditación de la flagelación de Jesús? Nuestros pecados de la carne, nuestra soberbia, nuestra indiferencia al gran amor del Señor, ha hecho que Él llegue a esta pasión divina sin medida, infinitamente dolorosa. Hagamos el esfuerzo de por lo menos una vez al día meditar en algo de la pasión del Señor, para poder reparar por nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Encontré en un libro una letanía de la humildad, que sería muy bueno tenerla muy en cuenta para pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados de soberbia y pedirle esa gracia de la humildad que, según muchos santos, no se alcanza. Casi en el último suspiro de la vida todavía no podemos decir que hemos alcanzado, si es que la hemos pedido con frecuencia y con vehemencia a través de nuestra vida.
Oh Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado. Líbrame, Jesús, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser ridiculizado, del temor de la injusticia, del temor de ser sospechado. Líbrame, Jesús, que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, que los demás sean preferidos y yo abandonado, que los demás sean alabados y yo menospreciado, que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Creo que es algo que nunca nos hemos puesto a pensar. Cuando escuchamos que alguien habla mal de nosotros, en lugar de agradecerlo a Dios, parece ser que no nos gusta. Vamos a pedirle al Señor la gracia que aquí en esta letanía tan hermosa le pedimos. Ser humillados, ser despreciados, ser reprendidos, ser calumniados, ser olvidados, ser ridiculizados. Que aunque nos llegue la injusticia, estemos firmes y que si sospechan de nosotros, permanezcamos en paz. Que también los demás sean más amados que uno, más estimados, más engrandecidos, más preferidos, más alabados, más elegidos y más santos. Señor, concédenos la gracia de obtenerlo. Y con esto, hermanos, me despido, dejándoles esta tarea de meditar en la pasión del Señor y de pedir la gracia de la humildad. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Cuánto aprecio debe sentir nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que pensando en su pasión le dan gracias y le acompañan en ella, consolando a nuestro Señor en su agonía. Acompaña a Tere Iturralde y Paloma Fernández todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.